Vamos a orar. Querido Padre, guía nuestro pensamiento en el estudio que vamos a realizar ahora. Ilumina nuestro pensamiento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de un tema controvertido, el sábado. El mundo cristiano, y en el mundo cristiano hay mucha gente linda, sincera, que quiere servir a Dios, pero hay muchos cristianos maravillosos que no entienden el mensaje del sábado. Yo quiero hacer una revisión del sábado a lo largo de la Biblia. Para empezar, leo Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, en el inicio de la creación, en el mismo inicio del mundo, en la semana de la creación, Dios hizo tres cosas con el sábado. Primero, descansó. Ahora, si Dios descansó, no descansó porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Descansó porque quiso enseñarnos alguna lección. En segundo lugar, Él bendijo el sábado. Mira, este vaso de agua es un vaso común. Yo puedo echarlo a la basura, echarlo al suelo. Pero si viene Dios y bendice el vaso, ya tengo que tener un poco de respeto porque es un vaso bendito. Pero el texto bíblico dice que Dios no solo bendijo el sábado, sino que lo santificó. O sea, si Dios santifica este vaso, ya es un vaso santo. Yo tengo que tener mucho más cuidado con tocar esto, porque además de ser un vaso bendito, es un vaso santo. Bueno, Dios dice aquí que Él descansó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Un día Moisés estaba en el desierto y vio una zarza ardiendo, se acercó y escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Mira, cómo debemos respetar lo que es santo. Y la Biblia contundentemente afirma que el sábado es santo. Mucha gente piensa que el sábado empezó en el Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos están registrados aquí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Capítulo 20. En el versículo 8, ahí está el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero sucede que en el capítulo 16 de Éxodo faltan todavía 4 capítulos para llegar al 20, donde Dios dio los 10 mandamientos. En el capítulo 16, Israel todavía no llegó al Sinaí, Dios todavía no dio los mandamientos. Y sin embargo, en el versículo 28 y 29 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Estaba cayendo maná del cielo todos los días, y Dios le dijo a Israel: el sábado no voy a mandar maná. El viernes ustedes recojan porción de 2 días, porque mañana es sábado, día de reposo, ustedes tienen que descansar. Y todavía no había dado los mandamientos, porque 4 capítulos después recién vienen los mandamientos. Y interesante que los mandamientos, el mandamiento del sábado empieza así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Dios no le estaba dando el sábado a Israel ahí. Dios ya le había dado al ser humano el sábado desde la creación, pero Israel se estaba olvidando, por eso le dice: acuérdate. Tú no te puedes acordar de algo que no sucedió. Si yo te digo: Ronnie, ¿te acuerdas del desayuno que tomamos juntos? ¿Qué desayuno? Nunca tomamos juntos desayuno. ¿Cómo te vas a acordar? Tú no te puedes acordar de algo que no sucedió. ¿Cómo Israel se iba a acordar del sábado si ya no había sábado antes? Por lo tanto, el sábado no fue dado solo para Israel. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos el sábado, pero vamos del Antiguo Testamento, pero vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús para con el sábado. En Lucas, capítulo 4, versículo 16, encontramos lo siguiente. Lucas 4, 16, dice así, mira, es un versículo interesantísimo este.
Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, la costumbre de Jesús era ir el sábado al templo. La sinagoga era el templo en aquellos días. Él iba a eso conforme a su costumbre. Él guardaba el sábado, Jesús guardaba el sábado. Y los apóstoles, mira en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2, dice así, está hablando aquí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, Pablo hizo lo mismo que hizo Jesús. Se dirigió a la sinagoga el sábado conforme era su costumbre y estudió la Biblia con los judíos. Entonces, mira, el sábado viene desde el jardín del Edén, antes del Sinaí, en el Sinaí, después del Sinaí. Jesús guardó el sábado y para mí, con este texto que te acabo de leer, también Pablo guardó el sábado. Ahora, pastor, ¿sabe? Es interesante lo que usted dice, pero tengo muchas dudas. Y ahí, hablando sobre los apóstoles, tenemos mucho para hablar sobre Jesús, pero hablando sobre los apóstoles, Pablo, él quería evangelizar a los judíos, y por eso iba a la sinagoga los sábados, no porque quería guardar el sábado, porque sabía que iba a encontrar a los judíos ahí. Ese no era el motivo de Pablo para que él vaya cada sábado a buscar a los judíos. Podría ser, pero en el capítulo 17, en el capítulo 18, en el versículo 4 encontramos un texto interesante. Está hablando de Pablo también, y dice así, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Por lo tanto, Pablo no iba a la sinagoga por causa de los judíos, ni porque los judíos guardan el sábado. Pablo iba a la sinagoga porque todo cristiano, todo aquel que quiere seguir las pisadas de Cristo, tiene que guardar el sábado. Y él evangelizaba a judíos y a griegos. Ahora, el sábado, que es el día de reposo que menciona aquí, por lo menos usted leyó, Jesús, cuando fue crucificado, no abolió la ley. Y con esa ley no se abolió el sábado. Te voy a leer 2 versículos. El primero, San Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahí dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, este versículo es claro al decir que Jesús guardó el sábado, cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley, él no vino a abolir la ley. Pero hay otra cosa. Mucha gente dice, y es lo que tú me quisiste decir, creo, mucha gente piensa, bueno, pero cuando Cristo murió ya, él había guardado el sábado, ya no es necesario más guardar el sábado. Hasta la muerte de Jesús, yo entiendo, la ley debía cumplirse. Muy bien. Después de que Jesús murió, no hacía Entonces falta. te voy a leer un texto aquí de San Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Dice así, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado, el día de reposo, o sea, era viernes en la tarde. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ya Jesús había muerto, el cuerpo ya estaba en el sepulcro, ya había, podríamos decir, ya acabó, entonces ya a partir de aquí ya no se guarda más el sábado. Sin embargo, el versículo 56 dice, y vueltas las mujeres prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, ya Jesús estaba muerto y ellas siguieron guardando el sábado. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, era muy rápido. Claro, él acababa de morir, teníamos que darle un poco más de tiempo. Sí. Pero cuando Lucas escribió este libro, Evangelio según San Lucas, ya habían pasado 20 años de la resurrección de Cristo. Y él decía que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento.